Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Sean bienvenidos una noche más a nuestra capacitación de educación financiera para emprendedores. Es un gusto que nos puedan acompañar. Les recordamos a los participantes, por favor, que el usuario debe constar de sus nombres y de sus apellidos, por favor. Evitemos utilizar usuarios como iPhone 123, Samsung 123, ese tipo de usuarios para que sea considerado en el tema de la asistencia. También recordemos que ustedes podrán recibir un certificado, sea de asistencia o sea de aprobación. El de aprobación es siempre y cuando ustedes cumplan con la asistencia y un trabajo o cuestionario que los instructores envíen al finalizar estas sesiones. El de asistencia es siempre y cuando cumplan con la asistencia requerida, que es mínimo el 80%, es decir, mínimo 8 clases, ¿ok? Esas 8 clases deben de tener una duración de 72 minutos. Jimena, buenas noches. Perdón. Buenas noches a todos. Es un gusto poder conectarnos un día más y compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla. No sé si es que Marjorie de pronto hay alguna inquietud antes de pasar con el siguiente tema, que ahora nos toca cambiar de tema, pero si es que de pronto hay alguna inquietud con lo que vimos el día de ayer acerca de la COSEDE, de seguros, si es que hay algo pendiente, creo que sería bueno que nos lo hagan saber. La idea es que todos estemos claros y que no se nos quede nada pendiente. Y de aquí Claro, sí, para continuar con el siguiente tema, Marjorie, que vamos a hablar ya de los usuarios financieros. Entonces, si es que hay algo que se nos haya quedado en el camino, encantados de la vida, ahora lo aclaramos o clarificamos cualquier tema que haya quedado pendiente. sí, Jimena, hasta el día de ayer sí pudimos resolver las inquietudes y las participaciones. Ya, perfecto. Les voy a compartir la pantalla para continuar. Listo. Listo, entonces vamos a continuar justamente como les había dicho. De aquí tenemos el tema de los usuarios financieros, ¿sí? Ya. Cuando nos referimos a los usuarios financieros, creo que todos nosotros somos usuarios financieros. Hay que tener claro que son todas las personas, obviamente, que hacemos uso de productos y servicios que nos ofrecen las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas, ¿sí? Tenemos ciertos derechos básicos y obligaciones también que cumplir y que respetar en este tema de derechos y obligaciones del usuario financiero. Vamos a empezar con los derechos, obviamente, que tienen los usuarios financieros y luego, finalmente, haremos un resumen del tema de obligaciones, ¿sí? Creo que es importante que todos sepamos este tema de qué es lo que las instituciones financieras deben respetar, qué es lo que nos tienen que dar a conocer, justamente a nosotros ser usuarios de cualquier institución financiera, cualquier cooperativa, cualquier motorista, los derechos son los mismos para todos. Es importante establecer esta diferencia entre un cliente y un usuario financiero. El cliente
es la persona natural o jurídica quien establece la relación de origen legal para el suministro de productos, es decir, apertura una cuenta de ahorros, abro una cuenta corriente y demás, ¿no es cierto? Ahí inicio esa relación, ¿no es cierto? Doy origen a esa relación con la institución financiera, ¿sí? Jimé, Para que ellos... disculpe, estamos viendo únicamente la primera diapositiva de la presentación. No sé si usted se mantiene ahí o ha avanzado. No, sí, estoy bien, así bien. Claro, solamente vemos la inicial que dice educación financiera para emprendedores. No, no se le cambia, ¿no? No se cambia. Ahí tal vez, Marjorie, No, Jimé, todavía sigue les voy a dejar de estática. compartir Ajá. y les voy a iniciar de nuevo porque algo pasó. Yo ya estoy pasando. Ahí, Sí, Jimé, ahí ya podemos ver. ya. Entonces, como les decía, es importante justamente establecer esa diferencia entre un cliente de una institución y obviamente tiene únicamente un usuario financiero. Entonces, este cliente es la persona natural o jurídica que tiene ya o que da origen legalmente a esa relación, como les decía, aperturando una cuenta, firmando un contrato, firmando una solicitud de cuenta de ahorros, de cuenta corriente, de tarjeta de crédito. Ahí yo paso a ser ya un cliente, ¿sí? En cambio, el usuario financiero es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, igual utiliza los productos o servicios de una institución financiera. Por ejemplo, si ustedes van a un cajero que no sea de la misma red del banco que ustedes están utilizando, pongámonos como ejemplo Banco del Ahorro. Nosotros tenemos una red de cajeros, ¿no es cierto? Ustedes tienen una cuenta con nosotros y de pronto, por A o B razón, no utilizan un cajero del Banco del Ahorro, sino utilizan un cajero de la red, obviamente de Banred, que están en línea todos, ¿no es cierto? Y acceden a hacer un retiro, qué sé yo, en un cajero del Banco de Guayaquil. Entonces, obviamente son usuarios financieros, ¿no es cierto? Ustedes hicieron el uso del cajero del Banco de Guayaquil para retirar dinero que tienen en el Banco del Auto. Ahí son ustedes usuarios financieros. No son directamente clientes del Banco de Guayaquil, pero están utilizando los servicios que ofrece igual el Banco de Guayaquil por medio de sus dos cajeros. Entonces pasan a ser justamente no un cliente, pero sí un usuario financiero, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros, las instituciones financieras, van a tener clientes directamente y van a tener usuarios financieros. Esa es la diferenciación, ¿sí? No sé por qué se me sigue congelando y no les puedo cambiar la diapositiva. Ahí, Sí, ahí podemos ver la siguiente. ya, ahí. Ayer les había dicho en las páginas que visitamos, tanto en la Superintendencia de Bancos como en la página de Economía Popular y Solidaria de la Superintendencia, y también inclusive de la COSEDE, siempre todas las páginas web. Si es que ustedes entran en la página del banco, o sea, en la página web del banco o de cualquier institución financiera, hay una parte en donde damos información acerca del defensor del cliente, ¿sí? Todas las instituciones financieras y todas las cooperativas cuentan con un defensor del cliente, ¿sí? ¿Quién es este defensor del cliente? Es un mediador o conciliador entre el usuario y la institución financiera, ¿sí? Él es como un facilitador o un solucionador de problemas o de conflictos, ¿sí? Es decir, dentro de su gestión puede llegar él a un acuerdo entre las partes y solucionar las quejas y reclamos que los clientes o usuarios financieros tengan con las instituciones financieras, ¿sí? Tanto para cooperativas como para bancos. Funciona de la misma manera, ¿sí?
el momento que ustedes acuden al defensor del cliente, ¿no es cierto? Es obviamente cuando se sientan vulnerados en algún derecho o en tengan algún reclamo, entonces se puede acudir obviamente al defensor del cliente, ¿sí? Y como usuarios financieros se puede solicitar la ayuda de este defensor del cliente, ¿sí? Para solicitar la ayuda del defensor del cliente, primero lo que hay que hacer, se debe ingresar un reclamo, ¿sí? En primera instancia. O sea, cuando nosotros tenemos una queja o cuando tenemos un reclamo a cualquier institución financiera, tenemos tres instancias. La primera instancia es acercarme directamente al banco y presentar mi reclamo. Incluso esto se lo puede hacer mediante la página web. Como les dije, todas las páginas manejamos una parte que dice reclamos, entonces llenamos un formulario e ingresamos nuestro reclamo. Igualmente se lo puede hacer en el balcón de servicios. Ustedes llegan a cualquier institución financiera, en servicios bancarios, se acercan al área de servicios y se puede llenar un formulario, obviamente ingresando nuestro reclamo, nuestra inconformidad, tal vez un débito que esté de más en mi tarjeta de crédito, o puede ser un débito en mi cuenta de ahorros, o en cuenta corriente, cualquier transacción o cualquier cosa en la que ustedes se sientan perjudicados, se puede obviamente acceder y se puede poner un reclamo dentro de la institución financiera. Si yo pongo el reclamo directamente en primera instancia con la institución, ¿no es cierto?, en el área de servicio al cliente de la entidad financiera. En caso de que no tengan una respuesta del banco, ¿sí? El banco por lo general tiene un tiempo para dar la respuesta, o sea, es decir, normativamente la institución financiera tiene máximo 15 días para responder, o máximo 3 semanas. Inclusive, el momento que usted siente el reclamo, o sea, que entregue el reclamo, esa persona le va a decir, nosotros banco tenemos 15 días laborables para responder su reclamo, o 10 días laborables para responder su reclamo. Entonces ustedes tienen una respuesta así, inmediata o cuantificada, ¿no es cierto? Vamos a tener 10 días, vamos a ver qué pasó. De pronto ustedes dicen, yo no hice un retiro por el cajero y tengo menos saldo en mi cuenta. Entonces esta persona le va a decir, bueno, nosotros tenemos 10 días para ver qué pasó con su dinero, quién hizo la transacción. De pronto tenemos que solicitar videos para ver quién hizo la transacción, quién retiró por cajero, porque se registra esa transacción. Entonces, el banco les va a dar esa respuesta. Si es que en caso ustedes no están satisfechos con la respuesta que les dé el banco, que les da cualquier institución financiera, entonces pueden acudir con el defensor del cliente, ¿sí? Entonces, si es que no hayan la respuesta correcta o si no se sienten satisfechos con la misma, acuden en el defensor del cliente. Entonces, el defensor del cliente igualmente está en la obligación de atender su reclamo o de atender y revisar qué es lo que hizo el banco con su reclamo. O sea, qué respuesta le dio, si es que se utilizó correctamente, se tomaron las medidas correspondientes, o sea, si es que se verificó correctamente su reclamo, cómo se instruyó su reclamo, qué se hizo a la interna, qué informes se pidieron, si es que se obtuvieron o no se obtuvieron los videos, es decir, hace un seguimiento a lo que el banco le respondió, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el defensor del cliente. Ahora, y la importancia de la comunicación en el sistema financiero. Justamente una comunicación efectiva entre los usuarios financieros y las entidades es prioritaria para el buen funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? La carencia de una comunicación efectiva tiene como resultado siempre un reclamo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros obtenemos un servicio o cuando contratamos un servicio financiero, de pronto no escuchamos bien o a veces lo contratamos siempre al apuro por necesidad inmediata, ¿no es cierto? Entonces no verificamos bien las características que nos ofrece el producto o las condiciones que tiene el producto y por lo general ahí es cuando se presentan los reclamos o las quejas, ¿sí? Entonces por eso siempre
cuando vayamos a contratar un servicio financiero, fijémonos bien qué es lo que dice el contrato. A veces, obviamente, los contratos son largos, a veces no leemos lo que dicen en letras chiquitas, no sabemos decir el dato que nos da una tarjeta de crédito, solo aceptamos la tarjeta de crédito, no sabemos qué dice el contrato, no sabemos cuáles son las condiciones que se establecen en ese contrato de uso de tarjeta de crédito. Justamente porque no nos informamos bien, porque no leemos bien, es después que se suscitan todas estas quejas y reclamos. No se puede. Entonces, como les decía, es ahí cuando aparecen los reclamos. El reclamo es una comunicación mediante el cual ustedes como usuarios financieros o todos como usuarios financieros solicitamos justamente la revisión, el criterio o reconsideración de alguna situación realizada, ¿no es cierto?, por una entidad financiera que está controlada, fundamentándonos, pero, ¿no es cierto?, fundamentándonos en la normativa vigente, en las mejores prácticas, en un tema de buen gobierno corporativo, ¿no es cierto?, en principios de equidad y de justicia, en derechos del consumidor financiero o de los beneficiarios. Todos estos temas que estamos conversando de los derechos del usuario financiero, todos estos temas están normados, ¿sí? Son parte de la legislación que actualmente tienen todas las instituciones financieras que están regulados por estos organismos de control. Entonces, yo como usuario financiero, de pronto si siento que están vulnerados mis derechos, puedo revisar la norma de los derechos de los usuarios financieros. Si es que yo siento que están siendo vulnerados mis derechos como usuario financiera, obviamente puedo acudir a la institución financiera y puedo presentar mi reclamo basado ya en que están vulnerando mis derechos con soporte normativo, ¿sí? Entonces, la presentación del reclamo se realiza mediante un formulario, como les dije, es gratuito, proporcionado por la misma institución y se ingresa el reclamo. Ahora, esto va a tener más sustento si obviamente yo voy a resaltar cuáles de mis derechos fueron vulnerados, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son esos derechos. Y cuando, obviamente, cuando yo presente un reclamo, la correcta forma de presentar este reclamo sería basándome, obviamente, y presentando cuáles de estos derechos fueron vulnerados. Este es un ejemplo del formulario que tenemos que llenar. Si ven ustedes, o sea, hay varios campos que se tienen que llenar. Este es un formulario que nos da la Superintendencia de Bancos, ¿sí? O sea, no es que cada institución pone lo que quiere o pone cosas de acuerdo a su conveniencia para que los reclamos no sean resueltos y cosas por el estilo. No, es un solo formato que nos da el ente de control. En este caso, la Superintendencia de Bancos. En el tema de cooperativas, se maneja un formulario justamente para las cooperativas. Pero en el caso de instituciones financieras, tenemos este formulario que ustedes van a tener que llenar. En esta parte es información del banco. Sí, esta parte es información del banco. En esta parte se llena la información cuando actúa el defensor del cliente. Y en esta parte se llena el reclamo por el usuario financiero, ¿sí? Que se está reclamando con todos los datos de identificación, edad, con un mail al que le podamos responder, notificar y demás, número de celular y demás. Entonces, identificación del domicilio también, ¿sí? Y la comunicación del reclamo como tal, ¿sí? Incluso se pueden adjuntar documentos que respalden, como les digo, su reclamo, su derecho de reclamar o de presentar una queja ante la institución financiera. Ya.
¿Cómo se ingresan los reclamos ante las instancias de control? Como les dije, hay 3 instancias para el tema de la recepción de los reclamos, ¿sí? Cuando yo presento un reclamo ante la entidad financiera, entonces la primera instancia, como les dije, es ir directo a la institución, ¿no es cierto? Con quien yo de pronto me siento perjudicada, o como aclarar directamente con la institución involucrada, ¿sí? Entonces, como usuario financiero, tengo el derecho a dirigir mi reclamo a la propia entidad bancaria en la cual tengo yo mi cuenta, ¿no es cierto? Y ella se encargará de resolver el reclamo. Como les dije, ustedes presentan el reclamo y por lo general les van a decir, nosotros como institución financiera tenemos 10 días laborables para responder su reclamo. ¿Qué hacemos? Recibimos el reclamo, ¿no es cierto? Generamos un caso, se realiza el análisis y la resolución del caso. Luego de eso se hace la notificación al usuario financiero o al cliente, la aplicación de medidas contenidas en la resolución, es decir, va a haber una resolución que le va a decir, sí, le vamos a devolver, de pronto hubo un error operativo, o caso contrario vamos a decir, no, realmente hubo el retiro, supongamos que es el retiro que habíamos comentado, que ustedes dicen, tengo menos dinero en mi libreta de ahorros, y hay un retiro supuestamente en un cajero que yo no lo hice. Entonces la institución financiera va a averiguar, va a pedir los soportes necesarios, en este caso va a hacer el análisis en el punto 3, ¿no es cierto? Va a hacer el análisis y de pronto van a decir no procede el reclamo porque si no fue usted, alguna otra persona con su tarjeta de débito se acercó al cajero e hizo el reclamo, e hizo el retiro. Entonces de pronto le van a responder, el reclamo no procede, ¿no es cierto? Entonces le va a llegar una notificación al usuario financiero con una resolución. En esa resolución le van a decir, el reclamo no procede y se cierra el caso. Sí, ahora yo como usuario financiera tengo la oportunidad de hacer una apelación, ¿no es cierto? Porque de pronto digo, bueno, yo no utilicé la tarjeta, quiero saber quién es y demás. Entonces, quién hizo el reclamo, cómo tenía mi clave, y así. Entonces, de pronto yo no me siento satisfecha con esa respuesta y hago una apelación al defensor del cliente. ¿Sí? Esa es la segunda instancia. La decisión de someter un reclamo al conocimiento y competencia del defensor del cliente, obviamente es mi voluntad. Yo me puedo sentir satisfecha con la primera respuesta o no. Entonces, el segundo paso, la segunda instancia, es ir ante el defensor del cliente. Para el ingreso del reclamo, ¿qué vamos a considerar? El formato que habíamos revisado anteriormente, que se lo puede descargar en la página de cualquier institución financiera, el formato del reclamo carta, en donde se detallan los hechos del caso. La carta de autorización al defensor del cliente para que gestione el reclamo, ¿sí? Entonces, el defensor del cliente va a gestionar su solicitud, ¿sí? Una copia de cédula de identidad, legible y a color, una copia del documento que evidencia la transacción que es objeto del reclamo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que decir, adjuntar de pronto la cartola de mi libreta de ahorros en donde se ve que está realizado el retiro. Y es obviamente ese retiro el asunto del reclamo. Entonces, y cualquier otra prueba que el defensor le solicite o considere necesaria, ¿sí? Entonces ya ahí como que el defensor es quien les va a llevar a cabo este reclamo. Entonces, el defensor del cliente nos solicitará a nosotros de pronto más pruebas de descargo, analizará más a fondo, nos pedirá más informes y demás, y él es quien velará por los derechos del usuario financiero, ¿sí? Y como habíamos visto, el defensor del cliente puede llegar a un acuerdo con los clientes y con el banco, o sea, él hace las veces de mediador, de conciliador. Entonces, de pronto nos puede llamar a una reunión a los representantes del banco y al usuario financiero. Y obviamente puede poner las cartas sobre la mesa, puede decir el banco de pronto aquí falló en un proceso y el cliente también por su parte falló acá en el proceso, podemos llegar a una conciliación, a una mediación o a solucionar el problema que haya sido llegando a un acuerdo con el que esté conforme el usuario financiero o cliente y con el que esté conforme también la institución financiera, ¿sí?
Entonces, esa mediación la puede realizar el defensor del cliente. Y como última instancia está acudir directamente a la superintendencia de bancos. Entonces, como les mostré ayer, hay una parte para presentar ahí en línea sus reclamos o quejas contra cualquier institución financiera. Entonces, ustedes pueden ir a la primera, a la segunda o a la tercera instancia. O de pronto pueden acudir a las tres, paso a paso, ¿sí? Entonces, a la tercera instancia será directamente la superintendencia de bancos, ¿sí? Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede ingresar a la superintendencia de bancos, ya sea online o ya sea personalmente, acudir y presentar su queja, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Igual, un formulario gratuito de reclamos que lo proporciona en la página de la superintendencia de bancos, ¿sí? Un acuerdo de uso de medios electrónicos firmado o por cuando se hace esto en línea, ¿no es cierto? Cuando se hace en línea, incluso debe tener una firma electrónica cuando voy a hacer el trámite únicamente online. Una copia de cédula y demás documentos que considere como de respaldo y pertinentes la superintendencia de bancos para respaldar este reclamo, ¿sí? Adicionalmente, de ser necesario, igual les van a pedir una carta explicativa detallando absolutamente todos los pormenores de su reclamo. Entonces, de ahí sí, la superintendencia actuará ante el banco. Igual la superintendencia nos pedirá a nosotros reportes, informes y demás de cuál es la transacción que se está reclamando. Igualmente a la superintendencia tiene un plazo establecido para que respondamos tanto nosotros como institución financiera y un plazo para responder al usuario financiero, ¿sí? Entonces tenemos estas tres instancias para precautelar y velar por los derechos de los usuarios financieros. Ustedes pueden hacer uso de cualquiera de ellos. Buenas noches, Jimena. Doctor. ¿Tendrían los usuarios financieros la capacidad también de acudir ante la justicia ordinaria si es que no se resuelve en estas instancias administrativas? Por favor, Jimena. Sí, doctor, siempre y cuando se tenga, obviamente, un documento que avalice, por lo general, para ir a una instancia judicial, usted sabe que de pronto se puede ir primero por una mediación y arbitraje cuando se ha incumplido el contrato y el cliente obviamente tenga el documento de respaldo del contrato. Como les decía aquí, lo importante es justamente que se verifique eso, porque, por ejemplo, si es que yo, usuario financiera, quiero ir demandar el incumplimiento de mi contrato de cuenta de ahorros, pero si es que no tengo el contrato, o si es que no guardo las debidas justificaciones, solamente tengo la cartola y no tengo la copia del contrato de cuenta de ahorros, no voy a poder acceder a la justicia ordinaria en este caso. Entonces, sí, estos temas de salvaguardar mis intereses, teniendo una copia del contrato que firmé en el banco, una copia del contrato de tarjeta de crédito y demás, eso es bien importante. Por lo general, nosotros como usuarios financieros no estamos acostumbrados a llevar ese orden o ese respaldo dentro de estos temas. Porque como les dije, por lo general lo que hacemos es, necesitamos una cuenta de ahorros y la abrimos, no es que nos quedamos con una copia del contrato, sino todo es a veces al apuro por la necesidad y demás. O cuando aceptamos una tarjeta de crédito, solo firmamos y nos quedamos con la tarjeta de crédito y firmamos el contrato que nos da ese rato el courier y mandamos el contrato, no nos quedamos con una copia del contrato y demás. Entonces, estos sí son pequeños detalles de pronto que valen la pena indicar, porque el momento que yo necesite, voy a necesitar ese respaldo. Claro que puedo solicitar a la institución financiera, ¿no? Pero de mejor forma, si es que ya estoy enterada de exactamente qué es lo que estoy contratando y hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde empiezan mis obligaciones, ¿sí? Creo que tenemos la mano de Marito levantada. Así es, Jimé. Marito tenía la mano levantada. Sí, muy buenas noches con todos. Jimé, mi estimada Jimé,
Solamente para añadir con respecto a las quejas y reclamos, solamente como un aporte adicional nada más. Recordemos que el reclamo es cuando el usuario, el cliente, no está de acuerdo con algún costo, con algún proceso que implique de pronto, obviamente, un débito de la cuenta posiblemente. Eso es un reclamo. Una queja es cuando el cliente no está de acuerdo de pronto con la actitud en el servicio o porque no le dieron a tiempo algún requerimiento que el cliente hizo. Y por último, también adicional que es el requerimiento o el pedido. En cambio, es cuando el cliente solicita cierta información, ejemplo, un corte de cuenta, ejemplo, un saldo de su cuenta, etcétera. Esos son requerimientos. Eso nada más, ejemplo, para complementar su explicación, nada más. Muchas gracias. Gracias, Marito, y justo íbamos a esa parte. Justo ahorita lo que hablamos todo es un reclamo acerca de un servicio o de un producto que estemos utilizando como usuarios financieros o como clientes. Pero ahorita justo vamos a ver esa diferenciación con las quejas, ¿sí? Y como nos decía Marito, no sé, Marjorie, si es que hay de pronto alguna pregunta que podamos ir solventando hasta el momento. No, Jimmy, hasta el momento no hay preguntas. Solo, bueno, ahorita justamente el señor Javier Venegas acaba de levantar la mano. Ya. Sí, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para recibir pagos del exterior? Específicamente de cualquier país del planeta. Creo que tengo entendido de que hay que sacar el código SWIFT. No sé si haya que tener el código IBAN o una cuenta. ¿Me puede detallar más al respecto? Javier, habíamos visto esta parte con Marito y ahí está Marito para dar el respaldo necesario, pero hay dos formas de recibir dinero desde otras partes del mundo. Una mediante giros, ¿sí? Mediante giros es, por lo general, únicamente se hace con una transferencia, no una transferencia a nivel de banco a banco, sino la persona se acerca y utiliza una casa justamente de giros con la que trabajamos a nivel mundial, por ejemplo, estos envíos de giros lo que hacen es enviar efectivo, nosotros hacemos la transacción con el exterior, esto es utilizado por los migrantes por lo general, en el Banco del Auto utilizamos muchísimo el tema de giros, somos uno de los principales bancos a nivel de Austro porque justamente tenemos mucho este tema de la migración, ¿no es cierto? Pero eso es más sencillo, la persona se acerca, ¿no es cierto? Se acerca a una casa de envíos y genera únicamente una clave, ¿sí? Genera únicamente una clave y la puede retirar en el banco, ya sea que sea cliente o usuario. Entonces usted tiene esa clave y se acerca a la ventanilla y retira su giro nada más. Pero ya cuando es una transferencia interbancaria, ahí sí es cuando necesitamos que el cliente tenga cuenta en el banco y necesitamos este tema del código SWIFT y de los otros códigos dependiendo del país. Entonces, esa es la diferenciación. Lo podemos hacer, pero en las transferencias ya se paga un impuesto de salida de capital. Entonces, eso es lo que nos explicaba Mario. No sé si Marito quiere hacer alguna acotación específica a la pregunta que nos hizo Javier. Sí, nada más, mi estimada Jiménez, sí, justamente como usted acaba de indicar. En realidad, estas tres diferencias, además yo quería aportar lo que es la diferencia entre el reclamo, la queja y el requerimiento. Entonces, Marito, realmente el reclamo está... Perdón que le interrumpa. Sí. Javier nos preguntó acerca del tema de las transferencias y de los giros. Entonces, como yo le estaba explicando que usted ya nos había detallado esto en su capacitación de la semana anterior y que los giros los utilizamos más para un tema de migrantes y demás y que se generan solamente como un código. Así. Pero las transferencias interbancarias sí se necesita tener una cuenta y se necesitan los códigos internacionales para las transferencias y que estas generan ya el impuesto de salida de divisas. A eso iba dirigida la pregunta. Perdón, Jimmy, es específicamente para recibir del exterior, no para enviar. ¿Hay impuestos? Listo. Me permito aclarar.
Muchas gracias, mi estimada Jimena. Discúlpeme, no sé si pudiera yo responder. Sí, claro, Marito, siga. Ya, sí, sí, respondiendo a la inquietud, en efecto, los giros recibidos desde el exterior, no, obviamente aquí en nuestro país no tiene impuesto que pagar, es decir, la persona el beneficiario, porque recordemos en transferencia hay ordenante y beneficiario. En este caso el ordenante está en el exterior. Allá, lógicamente, no podemos asegurar ni aseverar qué costo tendría, porque eso depende de la institución financiera desde el exterior, mediante la cual va a ser. Pero recordemos que en temas de transferencias desde el exterior pueden haber bancos intermediarios. Y este banco intermediario, que es el nexo, pongo un ejemplo, discúlpeme, un ejemplo práctico. Digamos que un pariente mío vive digamos que en Alemania, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, en Alemania no tenemos nosotros un representante, un banco alemán representante en el Ecuador, tampoco un banco ecuatoriano representante en Alemania. Entonces, necesariamente en estos casos se lo hace a través de un banco intermediario. Entonces, posiblemente sí puede haber un descuento en el giro recibido, pero solamente en este ejemplo, y les amplío el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Mi pariente desde Alemania dice, listo, se va a su banco en Alemania y dice, quiero enviar una transferencia, un giro al Ecuador, al banco X, que es donde está mi pariente. Entonces, allá le dicen, listo, el costo de esto es tanto. Desconocemos si tiene en Alemania, en la legislación alemana, si es que tiene o no impuestos, me refiero de salida de divisas, aparentemente no, pero le cuesta, por poner un ejemplo, ya para enviar $5,000 le cuesta $20, $50, no sé, dependiendo de ese costo, que allá le cobran ya al remitente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí le dicen, listo, pero este giro vamos a enviar a través de un banco intermediario. ¿Sí? Entonces, este banco intermediario, perdón, que puede ser Citibank, que puede ser Wachovia Bank, bueno, cualquiera de dos bancos que están tienen presencia a nivel mundial. En este caso, lógicamente el banco intermediario sí cobra su comisión, que puede ser de 10, $20. Generalmente no es un valor tan, o sea, puede ser 10, 20 o máximo hasta $40. Entonces, sí puede haber el caso que acá, cuando recibe el beneficiario el giro, de pronto el giro era de $5,000 y resulta que recibe 4,980. Entonces, de pronto sí puede haber ahí la inquietud del beneficiario, del cliente acá en el Ecuador. Dice, listo, si mi pariente me envió $5,000, ¿por qué yo recibo menos $20? Es por este concepto, pero obviamente presenta el reclamo y dice, señores, ¿por qué? Si me enviaron 5,000, ¿por qué me dan $20 menos? Entonces, Claro. con seguridad le van a explicar y le van a decir, sí, listo, este es el costo del banco intermediario. Entonces, ese es el único descuento que se pudiera presentar. Entonces, eso para aclarar con los giros recibidos. Y un detalle, por ejemplo, en el caso del giro tiene un monto máximo y en el caso de la transferencia interbancaria, ¿hay límites, hay mínimos y máximos estipulados No, por la ley o cómo? no, no, o sea, límites máximos no existen, pero límites mínimos generalmente esto por política interna de las instituciones financieras, generalmente los giros, las transferencias y nacionales, hablemos así, son desde $500 en adelante. Y las del exterior no tienen límite ni tampoco, o sea, ni mínimo ni máximo. Ahora, cuando se requiere, o sea, cuando se quiere hacer un giro giro desde el exterior, generalmente las más comunes, ¿verdad? Que son de 200, 300, $500, lo que normalmente o más se acostumbra es a través de las remesadoras, es decir, no a través de un banco. Y es esto lo que Jimmy hace un momento explicaba, que por ejemplo, instituciones como el Banco del Austro tiene bastante extendida la red de estas empresas remesadoras. Ejemplo, me pongo el ejemplo, miren, de pronto, eh, la empresa Vía Américas, ya tiene presencia en Estados Unidos. Entonces, en este caso, el remitente hasta que es como aquí Western Union, por ejemplo, en el Ecuador, conocemos estas oficinas inclusive ubicadas en centros comerciales o en locales comerciales. Entonces va esta persona, el remitente, y dice, listo, quiero enviar estos $300. Le cobran una comisión y dan la orden para que acá en el Ecuador este giro, el beneficiario sí, no va a tener descuento porque es a través del banco intermediario, ¿verdad? Entonces va a recibir y puede cobrar inclusive en ventanilla, no necesariamente con crédito a una cuenta, sino en ventanilla, le dictan una clave que es la seguridad y aquí cobra el beneficiario nada más. Entonces no hay montos máximos ni mínimos. Lo que sí,
para nuestra legislación, ahí sí, todo giro recibido desde el exterior, lógicamente, por tema de política de lavado de activos, todo giro tiene que ser sustentado el origen de los fondos. Cuando se recibe, obviamente que sea en el caso de transferencias del exterior o de giros desde el exterior, desde $20,000. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona recibe desde 20,000 en adelante, tiene que justificar el origen de los fondos. Entonces, esto nada más, pero por la legislación que tenemos en nuestro país. Nada más. Ok, listo, gracias. Gracias. Para servirle. Gracias, Jimmy. Sí, ahí Listo, Jimé. Tenemos dos consultas también acerca de este tema. Del señor Diego Rascos nos dice, una consulta, por favor, con respecto a la clase. Si un reclamo no me da respuesta una entidad financiera de la capital, ¿qué instancias podría recurrir? Las mismas. Estas instancias son a nivel nacional, ¿sí? Las 3 instancias. O sea, hay un defensor del cliente que actúa a nivel nacional para cada institución financiera. Es decir, nosotros aquí en el Banco del Austro, como somos matriz aquí en Cuenca, entonces por lo general nuestro defensor del cliente está aquí en la ciudad de Cuenca. Pero por ejemplo, el defensor del cliente de Banco de Guayaquil, de pronto va a estar en la matriz del Banco de Guayaquil, o sea, en la ciudad de Guayaquil, y así respectivamente. Pero este defensor tiene la obligación de atender los casos a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, nuestro defensor del cliente, si de pronto hay un cliente de Guayaquil que está presentando un reclamo y él acuerda a tener una sesión de mediación, nuestro defensor del cliente se dirigirá a la ciudad de Guayaquil y se reunirá con el cliente. Y así en todas las instituciones financieras. Igualmente en el tema de cooperativas. O sea, si bien es un defensor por institución, pero ese defensor tiene que cubrir todos los casos a nivel nacional. Listo. También tenemos del señor Eduardo Alvarado sobre el tema que se habló un momento de las transferencias. Dice, el cobro es de $50 y acá debes pagar $10 o te descuentan de la transferencia. El banco intermediario cobra $50 por la transferencia y $10 el Banco Nacional. No es así. Piden información del respaldo a partir de $5,000. En el tema de cumplimiento, sí. En la política de lavado de activos que habíamos dicho, sí, hay que justificar esos fondos. El formulario de licitud de fondos, sí es a partir de los $5,000. Pero la justificación del origen de los fondos en el tema de giros y demás, sí se pone en la justificación que el cajero les va a preguntar de dónde provienen los fondos, nada más. De ahí el formulario de lavado de activos, que eso se reporta a la UAF y demás, eso sí es a partir de los $5,000, que creo que sí lo habíamos comentado en ocasiones anteriores. Y lo de las remesadoras, esa comisión que cobran las remesadoras, sí depende ya de cada remesadora, dependiendo de las políticas. Hay remesadoras que de pronto puedan cobrar menos comisión, eso ya no es, o sea, eso ya es establecido por la remesadora como tal. Sí, por eso les decía, en este caso, nosotros como Banco del Austro, sí manejamos una amplia gama de las empresas remesadoras. Tenemos como, creo que llegan a unas 20 casas, empresas remesadoras a nivel mundial, porque se reciben giros de España, de Estados Unidos y demás. Hemos tratado de cubrir esa parte ya. Pero igual otros bancos trabajarán igual con algunas remesadoras y demás. Nosotros como banco, lo que se hace es un convenio, ¿no? Entonces ya ahí se define esa negociación. Pero al cliente obviamente él va a recibir la cantidad, no sé, pues que le haya ofrecido la persona en enviar, y esa persona que envía el giro va a asumir esa comisión que se paga a la remesadora. Listo, Jimé. También tenemos del señor Diego Rasgos. Dice, por favor, las 3 instancias serían defensor del cliente, súper y cuál más, muy gentil. La primera instancia siempre va a ser la institución directamente en el área de quejas y reclamos. ¿Sí? Cada institución financiera tiene un área que se encarga de recibir, receptar, resolver el tema de quejas y reclamos. ¿Sí? Primero, la opción 1 es acercarse directamente a la institución financiera. La 2 es acudir con el defensor del cliente, ¿sí? Y
el defensor del cliente sería, adicionalmente, comentarles que el tema del defensor del cliente no lo elige la institución financiera, sino lo elige la superintendencia de bancos mediante un concurso. Se hace un concurso a nivel nacional para defensores del cliente, pero como se hace más o menos en el sector público, ¿sí? Deben cumplir con un perfil, requisitos, y ellos participan y la superintendencia de bancos es quien designa ese defensor del cliente, ¿sí? Entonces, ese defensor del cliente es la segunda instancia. Y la tercera instancia es la superintendencia de bancos en nuestro caso, o en los casos de las cooperativas, la superintendencia de economía popular y solidaria. Esas son las tres instancias. Listo, Jimmy. Alguien, bueno, pensé que alguien había levantado la mano. El señor Eduardo Alvarado menciona porque, bueno, se debe referir a bancos, Guayaquil y Pichincha, te piden origen desde los $5,000 en las transferencias internacionales y es peor cuando recibes transferencias dentro de un mismo mes. Sí, la obligación a partir de los $5,000 se pide tanto en transferencias, en depósitos, el tema de la licitud de fondos. Y esto no es un tema de bancos, es un tema normativo, ¿sí? La parte de lavado de activos en nuestro país lo maneja la UAF, ¿sí? Entonces, ellos son los que nos imponen la norma y justamente nosotros como bancos se tiene que reportar y llenar esta licitud de fondos a partir de los $5,000 que se generen como ingreso. Es decir, cuando yo voy a hacer una transferencia de $5,000, obviamente cuando la hago y mis fondos están justificados en mi cuenta, no me van a pedir. Es decir, supongamos que yo voy a hacer una transferencia y yo tengo en mi cuenta un saldo de $20,000. Esos $20,000 que están en mi cuenta están justificados porque la institución financiera en la que yo estoy depositando, ¿no es cierto?, va a saber de dónde vienen mis fondos. Si es que es un rendimiento de mi negocio, si es que es, no sé, de pronto yo hice una compra-venta en un bien inmueble y al momento que deposité ya justifiqué esos fondos, entonces el rato que yo hago la transferencia, obvio el banco no me va a solicitar que justifique porque ya están justificados en mi cuenta. Pero si es que yo transfiero a X persona en otra ciudad o demás, o estoy recibiendo en este caso la transferencia, cuando recibo, sí me van a pedir que justifique quién me envía, por qué me envía. Entonces, igual ahí es a partir de los $5,000 que yo tengo que justificar de dónde estoy recibiendo esos fondos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos pide la norma, no hay diferenciación entre banco y banco. La norma es aplicable para todas las instituciones financieras, igualmente para cooperativas, porque el tema del lavado de activos es igual para todos. ¿Algo más? Listo, Jimé. Muchas gracias. No, hasta aquí ya se terminaron las preguntas. Ya, muchas gracias y continuamos entonces con el tema de las quejas que estábamos viendo, ¿no es cierto? Como nos dijo Marito, hay una diferenciación entre lo que nosotros reclamamos a la institución financiera y el tema de las quejas. La queja es una comunicación que nos realiza el usuario financiero para manifestar su insatisfacción, inconformidad o malestar, descontento respecto a nuestros productos y servicios, ¿no es cierto? Atención o prestaciones brindadas por nosotros como entidad financiera, ¿sí? Entonces la queja puede ser presentada igual por una persona natural o por una persona jurídica, ¿no es cierto? Y el fin que persigue la queja es restituir el derecho vulnerado y corregir determinado comportamiento que atente contra nuestros derechos como usuarios. Entonces, eso justo es la explicación que nos dio anteriormente el Marito, que el tema de las quejas es algo diferente a yo reclamar, ¿no es cierto? A yo reclamar de pronto alguna transacción, algún débito injustificado, de pronto hay veces que nos empiezan a descontar un seguro que no hemos contratado en el tema de servicios financieros. De pronto yo me doy cuenta que de mi tarjeta de crédito me están cobrando algo todos los meses que yo no he contratado, que yo no he solicitado, o asimismo débitos, como les dije, de las cuentas y demás. Entonces, esos son los reclamos. Pero en cambio ya quejas, entonces que yo digo,
mi banca electrónica no está funcionando, ya tengo ingreso y no me sale la transacción, no puedo crear un beneficiario. Entonces, de pronto, esa es una queja, ¿cierto? Es una queja del producto que nosotros les estamos ofreciendo. O sea, de pronto yo ingreso a mi banca electrónica y no me deja crear un beneficiario, no me permite el sistema, entonces ahí vamos a decir, bueno, algo está fallando dentro del aplicativo, dentro del servicio, del producto que que la institución financiera me está ofreciendo. Entonces, eso es una queja. O yo puedo tener una queja, acudí a tal oficina y tal persona no me ayudó con lo que yo estaba necesitando, me dijo que me vaya a otro lado, que me acerque otro día, que no me puede atender, cosas por el estilo. Entonces, yo puedo presentar una queja ante el comportamiento, cuando me siento insatisfecha, ¿no es cierto?, del comportamiento de la persona que me atendió en el área de servicios bancarios, en el área de caja, al lugar donde me haya acercado. Puede ser inclusive un oficial de negocios que no me supo explicar, no me indicó qué tipo de crédito, el tipo de crédito que yo estoy necesitando, no. Cualquier tipo de queja que yo tenga en cuanto a comportamiento, igual puedo presentar por esta vía el tema de las quejas, sí, pero esa es la diferenciación. Ahí Listo, Jimé. creo que estamos claros. Sí, tenemos una consulta más, pero la resolveremos cuando regresemos del receso. Nos encontramos 8 en punto. Muchas gracias. Listo, listo, nos vemos en 10 minutos.
Hola, buenas noches. Vamos a retomar la sesión. Jimé, continuamos con la consulta del señor Daniel Sarmiento. Dice, por favor, una consulta. Al momento de depositar una cantidad de $20,000 en adelante por un tiempo determinado de un mes, ¿por qué al momento de retirar el dinero la institución financiera no quiere realizar la devolución en su totalidad? ¿Qué debería hacer antes de depositar el dinero por un tiempo corto? Gracias. Bueno, no le entiendo bien la pregunta porque cuando yo tengo el depósito, ¿en dónde deposito? En mi cuenta de ahorros, en mi cuenta corriente. En el caso de los bancos, o sea, yo dispongo absolutamente de todo el dinero al momento que yo decida, o sea, no, tanto en cuentas de ahorro como en cuentas corrientes. O sea, no hay un tema de que se me niegue el acceso a los fondos, porque los fondos están disponibles. Esa es la característica de estos productos. Ahora, si yo accedo a, a una inversión, ¿no es cierto? O de pronto a un ahorro programado o a un tema hay cuentas ahora como cuentas ejecutivas que se establece un monto de ahorro, ¿sí? Entonces, si es que yo accedo a una de ese tipo de cuentas, ahí sí se pone condiciones siempre de, por ejemplo, un ahorro programado por varios meses, o en el tema de inversión, yo elijo el plazo, ¿no es cierto? Entonces yo elijo si es que es a 30 días, a 60 días, a 90 días. Pero cuando yo hago este contrato con la institución financiera, se especifica el día que se apertura esa inversión, es decir, el día de hoy, digamos, de aquí contados 30 días, y se establece la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, en el documento que la institución nos entrega, se establece la fecha de apertura y la fecha de vencimiento. Entonces, en esa fecha de vencimiento, mis fondos van a estar disponibles, ¿sí? Y obviamente el interés generado depende igual cómo se negocie. Si es para varios meses, yo puedo recibir esos intereses de forma mensual, o puedo acumular los intereses cuando son para varios meses, puedo acumular en un solo pago al vencimiento. Entonces, Sí, no sé si de pronto nos justamente está tenemos explicando. al señor Daniel Sarmiento, levantó la mano. Ah, ya, perfecto. Permiso, muy buenas noches. Bueno, aprovecho la oportunidad de excelentes temas que está tratando en las reuniones. Verá, lo que me pasó es lo siguiente. Hace un año aproximadamente, obviamente vendí una propiedad e hice un depósito de una cantidad, obviamente más de $20,000. Fue una cooperativa. Y al momento de retirar el dinero, me hicieron un problema, que no podía retirar en su totalidad si no es por partes. Es mi pregunta, más bien iba, al momento de depositar el dinero, ¿qué tengo que hacer antes? Tendría que hablar en este caso, con la persona encargada, o llenar un documento para poder retirar el dinero en su totalidad, porque sí es por un tiempo corto, ¿no? Porque realmente es para reinvertir. Eso era mi interrogante. Muchas En el gracias. caso de cooperativas sí no suele suceder estas cosas, porque ellos tienen como una base en su cuenta. Por ejemplo, yo también tengo una cuenta de ahorros en una cooperativa, y cuando yo he querido hacer transferencias del total disponible, no me permite, porque dice, usted debe mantener por lo menos tal cantidad en su cuenta de ahorros. Le hablo de una cuenta de ahorros que no se puede quedar sin menos de más o menos como $4 ya. En este caso, claro, es un monto pequeño, pero ellos establecen justamente en la parte de cooperativas las condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones que de pronto no puedo hacer retiros mayores a $5,000 en un solo día. De pronto ellos me dicen, los retiros se hacen hasta $5,000 en un solo día, o en el mes, un cupo de retiros al mes. Ellos establecen las condiciones. Entonces es como, de pronto, si ustedes son usuarios de la banca electrónica, ¿no es cierto?, de la banca móvil, que habíamos hablado de la banca virtual, cuando yo pongo beneficiarios, ahí también se administra los montos. Por ejemplo, me dicen, usted no puede exceder
los $20,000 en transferencias en un mes, ¿sí? No puede exceder montos superiores a $5,000 durante, o sea, durante el mes que se transacciona. O sea, yo me establezco los cupos y yo me establezco, obviamente, estos límites, ¿no es cierto? Cuando creo mi banca electrónica, cuando creo mi beneficiario, inclusive cuando ustedes crean su beneficiario, dice hasta cuánto le va a transferir esa persona. Entonces, así sea que yo este rato le quiera transferir $100, de pronto como cupo total le puse 500. Entonces, de pronto luego a esa persona sí le voy a poder transferir 500, pero más de 500 no le voy a poder transferir porque yo mismo me limité, ¿no es cierto? Al momento que hice la creación de mi banca electrónica. Entonces, estas reglas, más claro, se ponen justamente al aperturar nuestra cuenta de ahorros. Ahí nos van a decir, en la cooperativa nos va a decir, usted no puede realizar retiros, como les explico, retiros en un mismo día por más de tal cantidad. O usted no puede dejar su cuenta en saldo cero. Tiene que siempre tener por lo menos tanto de saldo. Entonces, estas reglas son justamente las que nos tienen que indicar a nosotros como usuarios financieros el momento que accedemos al producto. Tenemos una mano levantada. Muchas Sí, gracias. del señor Javier Venegas. Bueno, siguiendo en la misma línea del señor Sarmiento, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy escribiendo una saga literaria. Entonces, a mí no me va a convenir, por ejemplo, que yo deposite, supongamos, $20,000, $30,000 o XY cantidad, y yo tenga un cupo mínimo. Entonces, en ese sentido, según entiendo, me convendría mejor un giro. Creo. No sé O si estoy... sea, o para usted enviar un giro. No, para recibir. O sea, el Recibir. mecanismo, claro. Porque Claro. lo que se indica, las instituciones financieras son muy parcas a la hora de No. aflojar el dinero. No. Eso digo, hay que analizar el producto que nos ofrece. Porque, por ejemplo, les digo, en cuentas de ahorro y en cuentas corrientes, esa es la característica, que su dinero esté disponible, ¿sí? Cuando yo tengo una cuenta de ahorros, mi dinero va a estar disponible, pero cuando yo abro una inversión, yo coloco obviamente la fecha de apertura en la que estoy aperturándole la inversión y la fecha de vencimiento. Entonces, obviamente yo me comprometo a que ese dinero que estoy depositando va a estar invertida por ese lapso de tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente ahí es cuando va mejorando la tasa de interés que me ofrece la institución financiera. Pero, o sea, yo tengo la decisión, ¿no es cierto? Lo importante es que esté totalmente informada para tomar la mejor decisión, justamente. Y justamente toda la normativa que estamos analizando ahora justamente nos lleva a eso, a proteger nuestros derechos como usuarios financieros, como consumidores financieros, como clientes. Entonces, eso es lo que le digo a Daniel. De pronto, el momento que, ya le voy a dar la palabra a Daniel, pero de pronto, el momento que aperturó esa cuenta en la cooperativa, esas son las condiciones que debieron haberle puesto sobre la mesa. Por ejemplo, ustedes saben que los días sábados las instituciones financieras trabajan en diferido. Y si es que ustedes van a cualquier institución financiera, de pronto tienen un límite en el retiro, porque se trabaja de forma diferida. Entonces, si yo me voy un sábado a querer retirar $20,000 de mi cuenta, no voy a poder, porque los días sábados trabajamos en diferido y tenemos un cupo. Entonces, de pronto le van a decir los días sábados usted puede retirar hasta $2,500. O de pronto, dependiendo la institución, le va a decir el día sábado en diferido usted va a poder retirar hasta $5,000. ¿Ya? O cuando ya se pasan las horas de cierre. Por ejemplo, si yo me acerco a la agencia que está ubicada en un shopping, ¿no es cierto? Ahora ya después de las 4 o 5 de la tarde, entonces esos depósitos también, esos retiros también son como en diferido. Entonces de pronto ahí también me van a decir, no, yo voy a querer retirar $50,000, me van a decir, no, lo siento, porque ahorita ya después de las 5 de la tarde trabajamos en diferido y usted puede retirar hasta tal cupo, ¿sí? Entonces,
eso en el caso de las instituciones financieras. Y le vamos a dar la palabra a Daniel para que nos cuente, pero ahí es un poco la comunicación que como usuarios financieros debemos tener con las entidades financieras. Cuéntenos, Daniel. Sí, verá, lo que pasa es que, bueno, como le comentaba, no era justamente la venta de una propiedad, una cantidad de X. Yo fui, deposité, pero era, como le comenté, solamente para un mes. Entonces, al momento de retirar fue el problema, porque si no, pues, usted no puede retirar en su totalidad. Bueno, eso ya entendí esa parte que ponen las condiciones. No me queda claro esa parte, o sea, hay Usted una puso una gran diferencia entre inversión. los bancos y cooperativas, en Usted este caso. puso, solo quiero entender cuál fue la transacción que usted hizo con la cooperativa. Usted No, depositó yo en su deposité cuenta, una cantidad. Yo deposité, en este caso, recuerdo que fue 20,000 y luego fue pero hubo ¿dónde una venta. depositó? ¿En su cuenta de ahorro? En total fue como $50,000. Ya. Pero Y usted depositó en su cuenta de ahorro. sí, yo deposité en mi cuenta y me hicieron una transacción y al momento de retirar el dinero, ahí fue el problema porque dijeron, no, pues, o sea, usted no puede, incluso dijeron que tenía que retirar una cantidad de X diariamente, entonces realmente no podía porque ya ese dinero era para reinvertir, entonces ahí se me complicó. Es como digo, si es que de pronto en una institución financiera, si es que usted se hubiese acercado un día sábado, querer retirar los $50,000 o los $20,000 de una sola, le iban a decir igualmente que no se puede, ¿sí? Pero si es que usted se acercaba de lunes a viernes, sí iba a poder retirar el total. Pero exactamente, como cooperativa tenían que decir a nuestros límites de retiro diarios son estos, medio como hacemos en el tema de cajeros, ¿no es cierto? El cajero, por ejemplo, nos establece un cupo diario. Si es que yo por el cajero hablo del Banco del Auto, tengo un cupo de retiro de $500 diarios, no más de eso. Así yo tengo la plata en mi cuenta, no puedo retirar. Entonces, estas son las reglas de juego que justamente la superintendencia y la normativa nos dice, debemos ser claros con nuestros clientes. O sea, yo le ofrezco esta cuenta, pero cuando usted aperturó la cuenta, Daniel, le debían decir justamente, usted puede hacer retiros diarios de tanto, ¿sí? O usted no puede sobrepasar los $5,000 de retiro. Entonces esa va a ser la política de la institución. Entonces ahí usted decide, dice, no, pues a mí no me va a convenir sacar de 5 en 5. Entonces no aperturo la cuenta ahí, busco otra entidad financiera, ¿no es cierto? O Sí, otra cooperativa. perdón, al inicio sí me comunicaron esta parte que es casera diariamente 500, pero o sea, de esa cantidad, como le mencioné, no, jamás me mencionaron. Entonces esa era Claro. la inquietud que tenía. Sí, Muchas entonces gracias. ahí es justamente cuando se produce esa falta de comunicación y yo puedo presentar una queja porque a mí no me dijeron que la cuenta de ahorros funcionaba de esa forma. Y si yo tengo en mi libreta de ahorros los $20,000 disponibles y no me dejan sacar, me veo afectada en mis derechos como usuario financiero porque nadie me comunicó que yo tenía un cupo diario de retiro. Entonces, eso, por ejemplo, se puede presentar como queja y que va sentando un precedente para que las personas que justamente le ofrecen ese servicio tengan claro que hay que informar cómo funciona el producto, ¿no es cierto? Justamente para luego evitar estas quejas y los reclamos, ¿sí? Entonces, obviamente, el canal de comunicación tiene que ser el adecuado. Entonces, yo al ofrecerle un producto, al ofrecerle un servicio, tengo que indicarle cómo funciona, cuál es la tasa de rendimiento, cuándo me cobran, cuándo no me cobran. O sea, absolutamente todo para que yo estar seguro que decir, sí, este es el que me conviene, inclusive. Entonces, eso tengamos siempre claro y justamente es lo que vamos a ir analizando, qué es lo que deberíamos nosotros conocer para adquirir el producto financiero, estar absolutamente claros. Y si es que no estoy claro, tengo que preguntar, ¿no es cierto? De pronto, por el apuro que me ofrecen la tarjeta de crédito, yo solo cojo, firmo y recibo. No pregunto absolutamente nada. No sé cuáles son los beneficios que me dan, cuál es el plan de millas, cuál es mi cupo mensual de consumo, cuánto me va a costar la renovación anual. O sea, hay tantas preguntas que se pueden generar respecto a un producto que estoy adquiriendo y no las hago de pronto por el apuro de tener ya el servicio, no pregunto adecuadamente, no me informo correctamente y esa es una falla que se puede dar tanto de uno como usuario financiero al recibir o de la institución financiera al momento de brindar el servicio. Ellos también de pronto por el apuro de aperturar la cuenta no les avisan nada, simplemente les aperturan, firman y ya está, ¿sí?
y no nos dicen cómo funcionan, no nos dicen justamente este tema de cupos y demás. Entonces son cosas a las que nosotros sí debemos estar atentos, y cuando vayamos justamente a adquirir, a tener un nuevo servicio, a contratar un nuevo servicio con cualquier institución financiera, estar seguros de lo que estamos haciendo. Y justamente la normativa va encaminada a eso, a proteger nuestros derechos como usuarios financieros. Sí. Claro, Jime, si me permite, Claro. aquí hay distinguido auditorio, hay hay las dos partes. Por un lado, las instituciones financieras tienen la obligación de ser lo suficientemente claros y explicar en detalle, y verificar también que esa explicación haya sido asimilada y comprendida por el usuario financiero. Claro, pero hay otra parte que es nuestra, como ciudadanos, como usuarios financieros, que tenemos que tener quizás unas costumbres y unos hábitos y una manera de proceder diferente frente a las cosas. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba Jimena hace un momento, las tarjetas de crédito tienen un sinnúmero de beneficios que no utilizamos. Voy a plantear algunos que están allí, que pueden ser útiles. Por ejemplo, tenemos un daño de plomería, la tarjeta de crédito probablemente cubre eso, es decir, tenemos un daño en una llave de agua, nos quedamos sin poder, nos quedamos con una llanta baja, también la tarjeta de crédito eventualmente puede cubrir eso. Nos quedamos con el carro dañado en algún lugar, la tarjeta de crédito puede enviarnos una grúa sin que nos cueste. Y así por el orden. Entonces, la educación, toda educación, y en este caso la educación financiera, tiene como objetivo que las personas conozcamos cada vez más en dónde estamos y que sepamos usar. A mayor conocimiento y a mayor ejercicio de ese conocimiento, mayor tranquilidad y mayor progreso, desarrollo de la sociedad en general, Jimena. Muchas gracias. Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, no sé si, Marjorie, ¿hay algo más o continuamos? Justo estábamos viendo esto Sí, de las Jimé, tenemos distancias. una consulta adicional del señor Luis Lituma. Nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿cómo se puede tener una banca virtual? Con una cuenta, ya sea una cuenta de ahorros que ahora se puede aperturar de forma virtual, pueden tener acceso a una cuenta virtual ya desde el principio, o mediante una cuenta de ahorros. Sí, si yo tengo una cuenta de ahorros, puedo tener ya acceso a la banca virtual. Y si tengo una cuenta corriente, igual. Si tengo una cuenta corriente, igual se genera un usuario. Para acceder a la banca virtual se debe tener también la tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, con la tarjeta de débito también es por un tema de seguridades, ¿no? Se ata todo esto con su tarjeta de crédito, con su cuenta de ahorros, y se crea un usuario y una contraseña. Entonces, con ese usuario y esa contraseña, ustedes van a tener acceso a la banca virtual, inclusive desde su celular, ¿no es cierto? Se descargan la aplicación y la aplicación la pueden tener en su celular, ingresar con su usuario, con su contraseña. Inclusive ahora ya hay más temas de seguridad. Una vez ya que tenga acceso a la banca, puedo generar estos accesos con la huella digital. Ahora estamos implementando también la lectura del rostro y demás. Entonces, ya depende de lo que ustedes escojan como seguridades para ingresar a su cuenta. Pero solo se necesita eso, una cuenta. Bueno, el mismo señor Luis Lituma nos dice, yo tengo la cuenta de ahorros, pero yo descargué la aplicación, pero no puedo utilizar. A veces no es tan fácil generar por primera vez la banca virtual, ¿sí? De pronto le van a pedir que llenen los cuestionarios, unas preguntas de seguridad y demás. Yo le recomiendo, señor Lituma, si es que es la primera vez que usted quiere acceder a la banca virtual, lo haga mediante el balcón de servicios, ¿sí? Con la ayuda justamente de la persona de servicios, le va a ayudar a generar su usuario y contraseña, ¿sí? Cuando usted ya tenga su usuario y contraseña, entonces ahí sí ingresa directamente ya a la aplicación que se descargó e ingresa a utilizar la banca virtual, que va a tener igual las mismas opciones de realizar transferencias y demás.
¿sí? Entonces, de pronto, la primera vez es recomendable ir directamente a la institución, porque les va a pedir de pronto una validación justamente con su tarjeta de débito, la última contraseña de su tarjeta de débito, cosas así. Entonces, la primera vez es recomendable acudir directamente al balcón de servicios. Sí, menciona, tocaría acercarme al banco. Listo, Jimé, no tenemos más consultas hasta Ya. el momento. Como estábamos viendo, los 3 instancias que tenemos, ¿no es cierto?, del tema de quejas y de reclamos que habíamos visto anteriormente, igual con el ingreso de las quejas, ¿no es cierto? Tenemos las 3 instancias de control, que pueden ser las quejas directamente en nuestra entidad bancaria, en la institución financiera, todas las quejas respecto de los productos y servicios o las prestaciones que brinde la entidad financiera pueden ser atendidas y resueltas a través de los canales habilitados por la propia institución. Como les indiqué, en el balcón de servicios se pueden presentar quejas o mediante la página web se puede descargar el formulario y presentar directamente a la institución. Ahí está, portal de atención al cliente, oficinas a nivel nacional o inclusive por el call center. En nuestro caso es el número del call center del Banco del Agua. Pero todas las instituciones financieras tienen sus canales para recibir directamente las quejas. La segunda instancia, acudir al defensor del cliente, ¿no es cierto? Como usuario financiero, tengo el derecho de recibir la tutela y protección de los defensores de clientes. Entonces, ellos también atenderán nuestras quejas respecto de aquellos servicios y productos que nos brinden las instituciones financieras. Aquí a continuación se detalla los datos del defensor del cliente del Banco del Auto. En este caso es el doctor Clever Cuello Bajaña, ¿cierto? Y ahí están sus números de extensión y ahí el último está el correo del defensor del cliente, de austrodc@superdebancos. Por lo general, más o menos así se manejan los correos electrónicos de todos los defensores del cliente a nivel nacional, o sea, con otras instituciones financieras. Y esta información es la obligación que todas las instituciones la publiquemos en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Si ustedes entran a la página web de cualquier institución financiera, sea cooperativa o sea banco, ustedes van a encontrar quién es el defensor del cliente, cómo comunicarse, las extensiones, el correo y demás. Entonces, incluso ahí pueden ingresar a la página web y ya pueden ingresar al correo del defensor del cliente de cualquier institución financiera, ¿sí? Eso es la obligación y la superintendencia de banco nos controla todo el tiempo que esa información esté actualizada en la página web. ¿Sí, Nacho? Sí, tenemos también del señor Eduardo Alvarado. Nos dice, ¿cuál es la principal diferencia entre reclamo o queja? Son muy similares. No, justamente la diferenciación del reclamo es cuando yo ya tengo esa prestación del servicio, ¿no es cierto? El reclamo se genera de pronto porque no estoy conforme con mi saldo de mi cuenta de ahorros, porque me debitaron algo de mi cuenta en la tarjeta de crédito, porque me cargaron algún consumo que yo no realicé, porque me están cobrando, ¿no?, de pronto algún seguro que yo no contraté. Entonces, esos son los reclamos que yo tengo, ¿no es cierto? De pronto me cobraron alguna multa que no me notificaron en el banco, por ejemplo, en cuentas corrientes, ¿no es cierto? Tengo algún débito que yo no he autorizado, cosas así. Entonces, son dentro del funcionamiento ya de los productos que yo me siento afectada, ¿no es cierto? Yo me siento afectada, de pronto estoy pagando, contraté un seguro que cuando contraté me iban a cobrar $3 mensuales y ahora me están cobrando 6, ¿sí? Entonces, todos esos son reclamos. Pero las quejas, en cambio, es, por ejemplo, cuando yo tengo una queja acerca del producto o servicio que me están brindando, como les expliqué, de pronto entro a mi banca virtual y no puedo crear un beneficiario, ¿sí? Entonces, no me permite el sistema, el aplicativo, crear un beneficiario y no puedo hacer tal o cual transferencia. Entonces, es una queja, porque yo me estoy quejando del servicio que me están dando. O sea, no es que me sienta afectada por algún depósito mal hecho, por alguna transferencia mal hecha, por algún dinero cobrado de más, por el pago de algún interés o por el pago de alguna cuota. O sea, no es eso, sino más bien es que no puedo acceder al sistema, no puedo crear un beneficiario, me siento limitada en el producto que estoy consumiendo. Entonces, eso es una queja.
la queja también puede ser que me acerqué a la institución financiera y no me atendieron adecuadamente o no me dieron solución a algún problema que estoy presentando. De pronto me acerqué a alguna agencia del banco y dije que me emitan un estado de cuenta y no me emitieron. O me dijeron que regrese más tarde o que ahí no se emite, que me dirija a otra agencia, cosas así. Entonces esas son quejas, ¿no es cierto? Yo puedo quejarme del comportamiento de las personas que me atendieron, puedo quejarme que no me dieron la información suficiente, cosas así. Entonces esa es más o menos la diferencia entre lo que yo me puedo quejar, ¿no es cierto? En cambio, en el reclamo yo voy a presentar un respaldo de los débitos que me están haciendo, del pago indebido que estoy haciendo, o sea, de pronto del seguro que me están descontando y yo no lo contraté. Y son cosas como más sustentadas con respaldo, ¿sí? Con respaldo de mi cuenta de ahorros, del producto que estoy consumiendo. En cambio, la queja es de cómo me atendieron, como les dije, o de pronto no está funcionando bien y cosas así. Entonces, esa es la diferencia. Y la última instancia que teníamos para culminar esta parte es ir directamente a la superintendencia de bancos, ¿no es cierto? Para presentar la queja ante la superintendencia de bancos, igual, se debe descargar la carta modelo que está en el aplicativo de la superintendencia, en la página de la SB, e ingresarla al sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, igual se puede ingresar al sistema vía online, como les dije, pero ahí se validarán con firmas electrónicas y demás. O caso contrario, ahora ya nos aceptan las quejas físicamente en la superintendencia de bancos. Entonces, esas son las 3 instancias de control que aseguran justamente que los usuarios financieros puedan ejercer sus derechos a hacer reclamos y a presentar las quejas. ¿Sí? Listo, Jimé. Bueno, hasta el momento no se ha presentado ninguna otra consulta. Ya. Ay, me salté, perdón. Como les decía, los derechos del usuario financiero están garantizados con estas 3 instancias, ¿no es cierto? 1, la propia entidad. 2, los organismos de control que son el defensor del cliente y obviamente también las instancias públicas, administrativas o judiciales reconocidas en el ordenamiento jurídico, como nos había dicho el doctor Morales anteriormente. Si es que yo de pronto no conseguí una respuesta en ninguna de las instancias, ni directamente con la institución financiera, ni con el defensor del cliente, ni con la superintendencia de bancos, también tengo el derecho, obviamente, de acudir a instancias administrativas en el caso de que es por el sector público y demás, o a temas de ordenamiento jurídico ya, ¿no es cierto? De pronto puedo plantear una demanda al banco y demás. Puedo ejercer mis derechos como usuario financiera ya de forma legal, ya mediante la justicia ordinaria, como lo habíamos acotado anteriormente. No sé si el día de mañana, les comentaba justamente, el día de mañana vamos a invitar a la persona que esté encargada en el Banco del Austro de la parte justamente de reclamos. Yo creo que ella nos puede ayudar con información valiosa de más o menos qué es lo que, cómo se llena el formulario más y la información que debe ir de cajón, ¿no es cierto?, cuando se presenta una queja o un reclamo. De pronto cuando son los reclamos más comunes que tenemos por parte de los usuarios financieros y cosas así. Yo creo que sería bueno ejemplificar en lo que realmente sucede ya en el día a día, en el caso del banco como institución financiera, para que ustedes estén preparados, ¿no es cierto? Y para que puedan, obviamente, utilizar estas herramientas de forma adecuada. Ahora, igualmente, si es que ustedes buscan, como les decía yo, en cualquier página web que ustedes ingresen, pueden obtener la información, pueden hacer el tema de ingresar a, no sé si ustedes quieren, ahorita me dicen cualquier institución financiera y buscamos dónde está la parte del defensor del cliente, dónde pueden presentar un reclamo
No quisiera que sea necesariamente en el banco del auto. Si es que alguien me dice en dónde buscamos, es fácil acceder y esto por normativa va a estar claro a la vista pues del usuario financiero para que tengamos acceso. No sé si ustedes quieren hacer la prueba de pronto con alguna cooperativa, con lo que ustedes quieran. Sí, Jimé. Bueno, también les podemos pasar el link el día de mañana, ¿verdad? Sí. Por el grupo de WhatsApp. Ah, sí, porque ya hemos estado sobre tiempo, perdón, Mari. Pensé Correcto. que todavía no teníamos tiempo. Tal Sí. vez el día de mañana, no importa, Ajá. nos queda pendiente, por ahí nos dijeron en Jardín Azuayo, el día de En mañana Pichincha. empezamos con ese ejercicio, sí, porque sí fue importante que vean ustedes, no solo del banco, sino de donde ustedes consideren necesario, cómo acceder justamente al formulario del reclamo y cómo acceder directamente ya a la entidad, de pronto a la superintendencia de bancos y demás. Entonces, ¿y dónde está la información del defensor del cliente? Yo creo que mañana a primera hora lo hacemos y después podemos ver, como les decía, los casos prácticos. Muchas gracias. Claro, Jimé. Bueno, muchas gracias por todo su conocimiento que nos ha impartido en esta sesión el día de hoy. Los esperamos mañana puntualmente a las 7 de la noche a todos los presentes para iniciar con este ejercicio que nos acaba de indicar Jimena. Listo, hasta mañana, tengan buena noche. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos.